Bien, chicos, nuevamente saludarlos. Eh, y el tema que vamos a explicar el día de hoy vendría a ser enfermedad de la pleura. Así es que, a ver, bueno, el contenido, vamos a presentar un caso clínico, como ya lo han venido seguro haciendo en los anteriores temas, la definición, la epidemiología, la clasificación de los tipos de derrame, la fisiopatología, etiologías y manifestaciones clínicas que esperemos encontrar en esta enfermedad. Bien, así es que vamos a leer el caso clínico. ¿Ok? Bien, nos dicen, un varón de 62 años con antecedentes de tabaquismo, de 40 paquetes años, hipertensión arterial, diabetes, acude por disnea. Bueno, la disnea es un signo de dificultad respiratoria, es decir, el paciente o la persona no puede respirar bien, tiene dificultades para respirar. De 2 semanas de evolución asociada a una tos seca, tiene un dolor torácico de tipo pleurítico. ¿Qué significa que un dolor sea de tipo pleurítico? No es un tipo de dolor hincada que aumenta cuando la persona va a inspirar. Bien, y sin fiebre. Refiere a aumento de la dificultad respiratoria, especialmente al decúbito, es decir, cuando vendría a echarse la persona, y durante esfuerzos mínimos. Al examen físico presenta taquimia, es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria, una saturación de 89 que está baja, lo normal es un 96, 97, 98 de saturación, está baja. Y en el hemitórax derecho se evidencia una disminución de la expansibilidad cuando nosotros respiramos y al momento de hacer la palpación, estas deberían tener una expansión normal y no igual en ambos campos pulmonares, pero acá nos dicen de que hay una disminución en el hemitórax derecho. Entonces, algo está pasando a esta parte en específica, ¿no? Del pulmón, el derecho, que no está permitiendo que se pueda expandir de una manera correcta. Matidez a la percusión y una disminución del murmullo vesicular, que ya lo vamos a ir detallando más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Entonces, para esto tenemos dos preguntas, ¿no? Nos mencionan qué factores de riesgo presenta el paciente para desarrollar esta enfermedad y qué mecanismo fisiopatológico explicaría la enfermedad del paciente, ¿no? Así es que, bueno, vamos a verlo. A ver. Vamos a ir borrando esto y vamos a ver si explicar. ¿Ok? Bien, vamos con la definición. ¿Qué significa un derrame pleural? ¿No? Bueno, el derrame pleural, el concepto que vamos a dar, es una acumulación anormal de líquido en donde el mismo nombre sugiere derrame pleural, es decir, en el espacio pleural. Esto como resultado de un desequilibrio tanto en la producción como en el drenaje del líquido pleural. Es decir, vamos a ver cómo es que se produce el líquido pleural y de esa manera vemos cómo la producción puede estar alterada, es decir, produzco una mayor cantidad de líquido o el drenaje, es decir, la vía por la cual se elimina este líquido pleural en el espacio pleural no está funcionando o algo está pasando que no impide que haya una correcta salida. Entonces, ya sea porque aumentamos o ya sea porque no se está eliminando de una manera correcta, se va a generar una acumulación del líquido a nivel de la cavidad pleural. Entonces, eso vendría a ser, en resumen, lo que es un derrame pleural, acumulación de líquido en la cavidad pleural. Anormal, ¿por qué? Y aquí les hago una preguntita. ¿Es normal que nosotros tengamos líquido en la cavidad pleural? ¿Ustedes creen que tengamos líquido? ¿Sí o no, chicos? ¿Alguien quiere opinar? ¿Quizás ha leído? Sí es normal tener un poco de líquido entre las capas de la pleura, sobre todo para evitar la fricción entre ambas, pero no debe exceder los 5 mililitros, si no me equivoco. Exacto. Muy bien. Ahí nuestro compañero Axo, no sé si está bien el nombre, nos mencionan y también por el chat nos dicen. Sí, ahí está, nuestro compañero Joab también nos dice de que sí, es normal de que haya una cantidad de líquido a nivel del espacio pleural, pero esto debe ser entre 5 hasta 15 mililitros es lo normal. Entonces, cuando esto se excede es que decimos, ¿no? Que esto ya es anormal. Así es que, bueno, vamos a continuar.
La epidemiología, ¿qué datos importantes debemos conocer sobre el derrame pleural? ¿No? Y acá hay unos pequeños tres puntos importantes y esenciales que se deben de llevar. El primero es que el derrame pleural tiene muchas etiologías, es decir, hay muchas causas que pueden generar un derrame pleural. Y bueno, según la literatura y las investigaciones que se han hecho sobre esta enfermedad, se menciona que hay más de 60 causas, o sea, 60 etiologías que pueden causar un derrame pleural. Así es que es un mundo bastante extenso cuando nosotros vamos a estudiar derrame pleural y decimos por qué el paciente está teniendo esto. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Lo segundo es que también es una alta prevalencia, ¿no? Debido sobre todo porque esto es secundario a otras enfermedades. Se menciona que es de 400 casos a 100.000 habitantes la prevalencia de esta enfermedad. Y su mortalidad va a depender, como ya le hemos mencionado, de qué etiología es la que está causando el derrame pleural. Pues no es lo mismo un derrame pleural quizás por una enfermedad, una infección, a que quizás por una enfermedad crónica, ¿no? Entonces no va a ser igual. Que ya lo vamos a ir detallando poco a poco, luego, ¿no? Entonces, la mortalidad también depende de qué es lo que esté ocasionando. ¿Bien? Vamos a explicar un poquito de fisiología para poder ver cómo es que esto se produce, el líquido pleural, ¿no? Y ver qué alteraciones realmente generan una líquido eh, pleural anormal. Entonces, bueno, acá tenemos tres espacios. Tenemos el espacio parietal, que es el que está en comunicación con la caja torácica, ¿no? El espacio pleural, que es un espacio virtual, como lo hemos dicho, que sí tiene cantidad de líquido, sí, pero está entre 5 y 15 mililitros, ¿no? Sobre todo que no permite, que la utilidad de por qué hay este líquido es para no permitir la fricción entre ambas pleuras, ¿no? Y el espacio visceral, que es la que está en contacto con el pulmón, y acá incluso tenemos un asino pulmonar. Bien, bueno, en ambos vemos de que va a estar la presencia de los vasos sanguíneos, ¿no? Importantes que van a llevar tanto componente vascular, ¿no? El líquido, ¿no? Y también, por ejemplo, proteínas, que vamos a ver que son importantes. Y aquí tenemos un vaso linfático, importante sobre todo para el drenaje, chicos. El vaso linfático que lo vamos a explicar posteriormente y que en la imagen como tal que se las he puesto es como si fuera un desaguadero, ¿no? Del caño, ¿no? Que permite la salida del líquido, en este caso del espacio pleural. Así es que no es por gusto, ¿no? Que está acá de esta manera ubicada el vaso linfático. Y lo vamos a explicar poco. Tomen en cuenta de que en ambos, en estos tres espacios, va a haber cierta presión hidrostática. ¿Y por qué es importante la presión hidrostática? Porque esta va a ejercer cierta fuerza, que lo vamos a ver poco a poco. Y la segunda presión que también van a actuar en ambos espacios es la presión oncótica. La presión oncótica, que es esta la que estoy señalando, que es generada principalmente por las proteínas, ¿no? Entonces vemos una presión hidrostática que es generada por la cantidad de líquido que hay a nivel vascular y la otra es la presión hidrostática que es generada por la presencia de proteínas también a nivel vascular. Entonces, ¿qué va a pasar con estas presiones o por qué es la que la menciono? Es por esto, chicos, porque la presión hidrostática, como vemos, las flechas ¿a dónde se están dirigiendo? Se están dirigiendo al espacio pleural. Entonces, la presión hidrostática, que desde ya tienen que tener el concepto, es aquella fuerza que va a permitir la entrada, como ven, del líquido, ya sea del espacio parietal o del espacio visceral, hacia el espacio pleural. Es como podríamos mencionar que ellos favorecen a que haya una mayor cantidad de líquido en el espacio pleural. Mientras que la presión oncótica no, vemos cómo las flechas están señalando que al contrario permiten la salida del líquido del espacio pleural, ya sea al espacio parietal o al espacio visceral. Entonces, esto de manera fisiológica se está dando. Y es por esto que, como pueden ver, estas dos fuerzas, por ejemplo, se eliminarían, ya que están en sentidos contrarios, mientras que estas, por ejemplo, 29 sale, 35 entra, y obviamente esto genera una gradiente de diferencia de 6, ¿no? Que permite la entrada del líquido al espacio pleural. Y es por eso que nosotros explicamos de por qué fisiológicamente sí tenemos líquido a nivel del espacio pleural. Y es principalmente por esta presión hidrostática a favor de la entrada de líquido hacia el espacio pleural. Entonces,
ya estamos entendiendo estas ambas presiones, cómo ejercen su función o su importancia en la producción de líquido. Esta presión hidrostática y esta presión oncótica, ambas nosotros la vamos a mencionar con un nombre que vendría a ser ambas como la presión transpleural. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque lo vamos a tocar posteriormente en la fisiopatología. ¿Qué pasa cuando estas están alteradas? Ahora, segundo punto que vamos a ver es lo que ya había mencionado acá, el vaso linfático. Y el vaso linfático tiene una importante función, que es la de salida. Es un drenaje y un drenaje muy importante, porque se menciona que la capacidad de poder drenar y eliminar líquido es 28 veces más de lo que se va a producir. Y por ende, esto también favorece a que cualquier problema que existe en la presión hidrostática y la presión oncótica, el drenaje puede eliminar ese exceso de líquido y de esa manera no favorecer una acumulación. Entonces, hay varias vías en las que nuestro organismo como tal, como vemos, no favorece la acumulación de líquido, ¿no? Entonces, aquí el drenaje linfático muy importante. Entonces, cualquier problema, ya sea una inflamación del vaso linfático o una obstrucción del vaso linfático, va a generar un problema. Y bueno, como tercero vamos a tener el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Como hemos visto, en ambos espacios, tanto en el espacio parietal como en el espacio visceral, vemos acá vasos sanguíneos. Entonces, si quizás han estado en el tema, bueno, que yo también dicté que fue de inflamación aguda, vemos de que el aumento de la permeabilidad genera una vasodilatación y por ende también salida de líquido de nivel vascular a nivel intersticial. Entonces, si es que hay un aumento de la permeabilidad, esto favorece también a la salida y por ende esto favorece a la entrada de líquido hacia el nivel del espacio pleural. Entonces sería otro mecanismo por la cual se puede producir más líquido pleural. Entonces ya hemos visto la presión hidrostática, presión oncótica, ambas resumidas en lo que podemos llamar la presión transpleural, aquí el drenaje linfático y aquí el aumento de la permeabilidad en los vasos, en los capilares sistémicos, ¿no? Tanto del espacio parietal como el visceral. Bien, entonces esto es la fisiología, tenemos que entender cómo es que nuestro cuerpo actúa de manera normal. Entonces, ahora sí, vamos a explicar la fisiopatología, los mecanismos fisiopatológicos. Tenemos tres, chicos. La primera, la alteración de la presión transpleural, que es la presión oncótica o alteración de la presión hidrostática. Segundo, tenemos el aumento de la permeabilidad, que ya les había mencionado. Y tercero, alteraciones en el drenaje linfático. Ya hemos dicho, los vasos linfáticos son muy importantes para poder mantener regulada la producción de líquido pleural. Entonces, esos son los tres mecanismos que vamos a estudiar y nos vamos a detallar para poder entender cómo es que se genera este derrame pleural. Ahora, los he puesto de diferente color no porque me equivoqué de poner de color, sino porque hay dos tipos de derrame pleural que vamos a estudiar, uno que es transudado y el otro que es exudado. Ahora, tienen que tener en cuenta que cuando el mecanismo fisiopatológico se da por una alteración en la presión transpleural, entonces esta nos va a generar un tipo de derrame pleural conocido como trasudado. Mientras, cuando la alteración es por un aumento de la permeabilidad o por una alteración del drenaje linfático, entonces esto nos va a generar un tipo de derrame pleural conocido como exudado. Ahora, y la pregunta es, ¿cómo yo diferencio que sea un exudado o que sea un trasudado? Entonces, para esto vamos a utilizar un criterio laboratorial, porque los criterios de Light, que se los voy a presentar, no es algo que clínicamente nosotros podemos evidenciar o podemos decir, ¿no? Tiene tal característica, entonces digo que sea trasudado, o tiene otras características y digo que sea sudado. No, para esto nosotros lo que hacemos es un procedimiento conocido como toracocentesis, en la cual pues vamos a insertar una jeringa, vamos a sacar una cantidad de muestra de líquido pleural previamente habiendo sacado una radiografía o quizás una ecografía para poder ver la magnitud del derrame. Y para eso, y luego vamos a hacer un proceso de toracocentesis, sacamos el líquido de la muestra y lo llevamos al laboratorio para poder estudiar. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar de este líquido? Tres principales parámetros, ¿no? El nivel de proteínas, el nivel y el nivel del LDH, tanto a nivel pleural como a nivel del suero, ¿no? Es decir, también tengo que sacar una muestra de sangre para poder compararlos. Entonces, ¿qué son los criterios de Light?
Los criterios de Lai estudian la relación que hay a nivel de las proteínas de la pleura, es decir, de ese líquido que yo saqué de la pleura en relación a la proteína que encuentro a nivel de la sangre, ¿no? Periférica. Entonces, si esta relación es más de 0,5, vamos a mencionar que el derrame es de tipo exudado. Ahora, para poder aclarar mejor este punto, estos tres criterios, si es que se cumplen, van a ser criterio para definir que el tipo de derrame que estamos mencionando es el exudado. Entonces, ¿los criterios de Lai nos sirven para diferenciar entre exudado y exudado? Sí, pero específicamente si es que se cumplen estas tres características, podemos determinar que el derrame es de tipo exudado. Y por ende, ¿y por qué es importante que yo diga tetrasudado, exudado? ¿En qué me va a ayudar? Me va a ayudar a poder yo pensar y analizar en cuál vendría a ser la etiología, porque si yo desde el inicio les mencioné de que hay más de 40 causas que pueden generar un derrame pleural, entonces son muchas opciones como yo, como médico, que voy a tener que pensar. Un paciente viene con clínica de un derrame pleural, entonces, ¿cómo voy a saber la etiología? Por eso es que cuando digo, si es que cumple estos criterios de Lai, digo que mi derrame es exudado, entonces la cantidad de opciones se va a cortar y eso me va a ayudar a poder determinar cuál es la posible etiología. Es eso la importancia de estos criterios de Lai, ¿no? Entonces, el nivel de proteínas de la pleura sobre el suero es mayor a 0,5, o si el LDH es de la pleura sobre el suero es mayor a 0,6, o simplemente el LDH de la pleura es mayor o igual a 2/3 del LDH del suero, ¿no? Si es que esto se cumple, hablamos que es exudado. ¿Bien? Pero no nos vamos a entrar más detalle porque vamos a venir acá a hablar sobre la fisiopatología, ¿no? Ok, entonces ya hemos hablado de estos tres posibles, bueno, estos tres mecanismos fisiopatológicos, así es que vamos a hablar de la primera, que es la alteración en la presión transpleural. Y vamos a comenzar con una de ellas, que es la presión oncótica. Entonces, ¿qué tiene que pasar a la presión oncótica para que me genere un derrame pleural? Tiene que haber una disminución de la presión oncótica. ¿Cómo así? Vamos a ver en esta imagen. Acá tenemos la parte vascular y acá tenemos la parte intersticial. ¿Ok? Bien. Y acá tenemos estas son esponjas, creo. Sí, son esponjas, y no me he equivocado en poner estas esponjas, porque yo quiero que ustedes entiendan que cuando hablamos de presión oncótica nos hacemos referencia a esta presión ejercida principalmente por las proteínas que hay a nivel vascular. Entonces, ¿por qué he representado a las proteínas como una esponja? Es porque lo que hace la presión oncótica mediante las proteínas es jalar, absorber líquido. Entonces, lo que vendría a ser, o es lo que hace quizás una esponja, todos los hemos visto, no hemos utilizado en algún momento. Cuando ponemos la esponja en un recipiente de agua, la esponja absorbe, ¿no? Todo el líquido en el cual ha estado sumergido. Y eso es lo que hace la presión oncótica. La presión oncótica favorece al ingreso, a la absorción, ¿no? De la cantidad de líquido que hay a nivel intersticial hacia nivel vascular. Entonces, ¿qué pasa cuando esto disminuye? Es decir, cuando disminuye la cantidad de proteínas, esa fuerza con la que va a jalar, con la que va a traer, va a absorber líquido de nivel intersticial a nivel vascular, va a disminuir. Y por ende, esto va a favorecer que haya una mayor cantidad de líquido que va a estar a nivel intersticial y por ende un aumento de líquido. Y este aumento de líquido explicaría la formación o la generación de un derrame pleural. Entonces, es esta forma o este mecanismo por la cual la disminución de la presión oncótica genera un derrame. Ahora, yo les pregunto, cuando nos hablan de proteínas, porque bueno, proteínas tenemos muchas proteínas en nuestro cuerpo, pero ¿cuál es la principal proteína de nuestro cuerpo, chicos? O la que primero ustedes deben pensar cuando les hablan de proteínas. La albúmina. Albúmina. Muy bien, ahí Álvaro nos comentó y Joseph también creo, nos dijeron la albúmina. Es cierto, la albúmina es la principal proteína de nuestro organismo, ¿no? Entonces, si es que hablamos que hay una disminución de la proteína, entonces la principal causa sería una hipoalbuminemia, considerando que la albúmina es la principal causa de la principal proteína. Entonces, ¿qué enfermedades nos va a generar hipoalbuminemia importantes? Acá les he traído tres ejemplos de tres enfermedades que generan hipoalbuminemia.
Y ahora termino otra preguntita, chicos. Hoy día estamos preguntonas. ¿Dónde se genera o dónde se forma la albúmina? ¿En qué órgano? En el hígado. Muy bien, en el hígado. Ajá, en el hígado. Entonces, vamos a explicar la primera patología, la cirrosis. ¿Por qué la cirrosis genera hipoalbuminemia? Y creo que ya ustedes se imaginarán, por lo que ha respondido nuestro compañero, que en el hígado se produce albúmina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hígado no está funcionando, es decir, hay una insuficiencia hepática por realmente muchas enfermedades, ¿no? Pero de una de ellas, las más importantes, una insuficiencia hepática crónica, va a generar una baja en todas las funciones, que por así, por decirlo, el hígado tiene muchas funciones. Dentro de ellas, una importante, la formación de proteínas como la albúmina. Entonces, cuando hay esta patología de la cirrosis, la fibrosis portal, del hígado, entonces la función va a caer y con ello también la producción de albúmina, ¿no? Y esto explicaría por qué las personas que tienen cirrosis tienen esta tendencia a la formación de edemas, desde una ascitis, que quizás es lo primero que nos viene en la mente cuando hablamos de cirrosis, pero también edemas, por ejemplo, pretibiales, entre otras, ¿no? Bien. Ahora, la segunda enfermedad vendría a ser el síndrome nefrótico. ¿Y alguien sabe qué es el síndrome nefrótico? Chicos, ¿alguien sabe qué es un síndrome nefrótico? Ok, no se preocupen. Hemos venido para aprender, así es que el síndrome nefrótico, yo creo que quizás tengan leído de decir que es un síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico vendría a ser una proteinuria masiva que va a tener la persona. Es decir, proteinuria significa proteínas en la orina. Bueno, alguien me dirá, pero bueno, proteínas, si nosotros eliminamos proteínas por orina, claro que sí eliminamos proteínas. Pero esas deben ser menos de 150 miligramos al día, que es lo normal que nosotros eliminamos proteínas. Pero cuando esta va a ser en una cantidad excesiva, y sobre todo quiero que tengan en cuenta la palabra masiva, porque hay otro síndrome, el síndrome nefrítico, el hermano del síndrome nefrótico, en la que también hay proteinuria, pero esta no es masiva. Entonces, ¿cuándo nos referimos que una proteinuria es masiva? Cuando esta es más de 3,5 gramos al día. Entonces, cuando yo laboratorialmente, haciendo examen de orina, ¿no? Haciendo una proteinuria, ¿no? De 24 horas en el paciente, yo determino de que tiene más de 3,5 gramos, entonces estamos ante un síndrome nefrótico. Bien, entonces este síndrome nefrótico, como tal, por el propio significado o concepto de la enfermedad, estamos eliminando proteínas. Entonces nuestras proteínas van a disminuir por esta pérdida que estamos teniendo principalmente de origen renal. Bien, y como tercera causa vendría a ser una desnutrición. Esto principalmente en poblaciones con extrema pobreza, ¿no? No pueden alimentarse de una manera correcta y debido a la poca ingesta de alimentos ricos en proteínas, sobre todo las carnes, ¿no? Va a generar un tipo de desnutrición, siendo una de las más importantes que deben tener en cuenta es el síndrome de Kwashiorkor, que se caracteriza por esta disminución de proteínas, ¿no? Así es que estas tres enfermedades vendrían a ser representativas de hipoalbuminemia, ¿no? Y esto generando la disminución de la presión oncótica. Bien, así es que vamos ahora con la otra presión que está dentro también con la presión oncótica cuando hablamos de las presiones transpleurales. Ya hemos hablado de la presión oncótica, ahora vámonos con la presión hidrostática. ¿Qué es lo que le tiene que pasar a la presión hidrostática para que genere un derrame? Y bueno, aquí ya está en el nombre, aumento de la presión hidrostática. Entonces, nuevamente, acá tenemos lo que vendría a ser a nivel, tenemos acá a nivel vascular y tenemos acá el nivel intersticial. ¿Ok? A ver, ¿qué pasa? Estas gotitas van a representar, o es lo que he puesto para que puedan entender el concepto, que hace referencia a la presión hidrostática, porque la presión hidrostática principalmente va a ser determinada por la cantidad de líquido que hay a nivel del vaso sanguíneo. Entonces, vemos de que esta presión hidrostática, como lo habíamos visto en la fisiología, ¿qué hace esta presión? Esta presión hidrostática no es como la proteína que absorbía, que retenía, que favorecía el ingreso, ¿no? De líquido. No, no, no.
Esta presión hidrostática lo que hace es, al contrario, retirar, expulsar, empujar el líquido de nivel vascular hacia el nivel intersticial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos demasiada cantidad de líquido y por ende la presión hidrostática aumenta? Esta fuerza con la que se va a empujar, se va a retirar, se va a expulsar el líquido a nivel vascular, a nivel intersticial, va a aumentar. Entonces, si es que está aumentando esta salida, va a generar un aumento de líquido y esto explicaría por qué se genera el derrame pleural. Bien, entonces, el concepto es lo siguiente. A nivel vascular hay mucho líquido. En palabras, quizás si lo han escuchado, esto se denomina congestión vascular. Congestión vascular es cuando hay mucho líquido a nivel vascular. Entonces, ustedes sabrán cuál es una de las enfermedades quizás clásicas o más representativas cuando hablamos de congestión vascular. Quizás alguien ahí ha oído hablar, chicos. Ok, no hay problema. Una de esas importantes enfermedades es la insuficiencia cardíaca. Sé que lo van a ver quizás más adelante o si es que ya recordaron, ¿no? La insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades muy características que generan congestión vascular. ¿Y por qué genera congestión vascular la insuficiencia cardíaca? Acá una pequeña explicación de por qué es lo que genera. A ver, ¿qué es la insuficiencia cardíaca, no? La insuficiencia cardíaca, el mismo nombre lo dice, en nuestro corazón está insuficiente, es decir, no está cumpliendo su función. Pero ¿cuál es la función del corazón? El corazón principalmente lo que hace es recibir la sangre en sus cavidades y luego hacer la contracción, eyección, es decir, la liberación de la sangre a nivel de las arterias, ya sea por la aorta o ya sea por la arteria pulmonar, en la cual de esa manera se distribuye la sangre a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Esa es la función básica e importante que hace nuestro corazón. Pero cuando estamos ante una insuficiencia cardíaca, esa función no se va a dar. Entonces vemos, imaginemos acá, está llegando sangre a nuestro corazón. ¿Ok? En las cavidades está llegando, pero no las puede expulsar, es decir, no puede hacer esta eyección. Entonces se va a retener sangre en las cavidades del corazón. Por ejemplo, acá veamos el ejemplo del ventrículo, que es el principal lugar en el cual se acumula en esta cavidad la sangre. Bien, entonces a nivel ventricular se está acumulando la sangre. Mucha sangre, esto va a ejercer mucha presión, porque nuestra cavidad, pues, no es que se va a expandir, ¿no? Esta cavidad, en un primer momento, va a tener que soportar una gran presión por el líquido que está acumulando. Entonces, el ventrículo está en comunicación con la aurícula, ustedes lo saben. Entonces, este aumento de presión por mucha cantidad de líquido que hay a nivel ventricular va a generar que haya un aumento de la presión en la aurícula. Entonces, la aurícula ahora también está afectada. Pero la aurícula dice, bueno, el ventrículo me está afectando a mí porque se está congestionando, porque hay mucha sangre. Bueno, yo no me voy a quedar callada, si es que a mí me está fastidiando otro, yo también voy a fastidiar a los que me comunican. ¿Y la aurícula con quién se comunica? La aurícula se comunica con las venas pulmonares. Entonces, si este aumento de la presión auricular también va a afectar ¿a quién? A las venas pulmonares y esto va a generar un aumento de la presión venosa. Ahora, ustedes saben que tanto la vena como la arteria al final vemos de que la comunicación es a nivel capilar. Entonces, este aumento de la presión venosa también va a afectar a los capilares. Y como hemos visto en la primera imagen, en la parte fisiológica, hemos visto ahí que los capilares están alrededor de lo que vendría a ser el espacio pleural. Entonces, esta presión venosa también va a favorecer un aumento de la presión hidrostática a nivel capilar, ¿no? Que es lo que estamos viendo en estas imágenes. Y por ende, este aumento de la presión capilar, como hemos visto, y la forma en cómo genera va a favorecer a la salida de líquido de nivel vascular hacia el nivel intersticial. Y eso va a generar un aumento de líquido pleural, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una explicación en resumidas cuentas, porque ustedes van a tener una clase de insuficiencia cardíaca que ahí le van a explicar más detallado todo este proceso, pero de por qué nuestro corazón se relaciona mucho con el pulmón y es que genera el derrame pleural, ¿no?
Bien, chicos. Entonces, ya hemos terminado con el primer punto, que es alteraciones en la presión transpleural. Entonces, ahora vámonos con el aumento de la permeabilidad. ¿Cómo es que esto genera? Bien, y quizás vamos a un poco a recordar lo que hemos explicado en el tema de inflamación, en el primer tema de este gran curso que estamos dictando, ¿no? ¿Cómo es que se genera este aumento de la permeabilidad? Y bueno, principalmente vamos a iniciar con la vasodilatación. Es decir, nosotros acá tenemos el endotelio, que es lo que está revistiendo a los vasos sanguíneos, a los capilares. Entonces vamos a ver de que estos, que deberían estar así, ¿no? Aquí vamos a hacer una pequeña imagen, un pequeño dibujito. Ahí están eh, el endotelio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la vasodilatación? Varices tienen una contracción de las células endoteliales, entonces, como están de esa manera, se van a contraer, se van a hacer chiquititas. Se hacen chiquititas, se hacen chiquititas, se hacen chiquititas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? Miren este espacio. Miren este espacio. Este espacio vendría a ser el espacio interendotelial. ¿Cómo está a diferencia del primero? ¿Sí o no que está más grande? Entonces, esta contracción de las células endoteliales favorece a una apertura interendotelial. Y esta apertura interendotelial favorece un aumento de la permeabilidad con la salida del líquido de nivel vascular hacia el nivel intersticial, que es representada aquí en esta imagen con esta franjita de color celeste, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a ver, y acá tenemos nuestra imagen, ya mucho mejor detallada que mi dibujo, ¿no? Vemos cómo debido a este aumento, apertura interendotelial, favorece aumento de la permeabilidad y la salida del líquido que había de nivel vascular, y ahora se va a ir a nivel intersticial. Bien, entonces, ¿cuál vendría a ser la principal causa de aumento de la permeabilidad? Sin duda alguna son las infecciones. Las infecciones también por el proceso como tal inflamatorio, porque una infección genera una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo y hemos dicho, ¿no? Que se libera la histamina, la bradicinin, entre otros, siendo la reina de todas ellas la histamina, la que explica de por qué se genera una vasodilatación. Entonces, cuando se generan enfermedades infecciosas, estos favorecen principalmente al aumento de la permeabilidad. Siempre también preguntan, ¿no? ¿Cuál es una causa clásica o frecuente de aumento de permeabilidad para que genere derrame pleural? Enfermedades infecciosas siempre a la cabeza en pensar. Y de entre ellas, ¿cuáles? Porque tenemos muchas enfermedades infecciosas. Dentro de ellas cuando hablamos del derrame pleural, específicamente en la zona, en el espacio pleural, hablamos del derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico es un derrame que va a surgir, como el mismo nombre lo dice, o sea, después del proceso o a la paralela del proceso de una neumonía. Recordemos que una neumonía vendría a ser una infección del parénquima pulmonar. Entonces, cuando, bueno, esta infección primero solamente del parénquima va a progresar, no se va a poder dar un correcto tratamiento, quizás diagnóstico oportuno, entonces esto también, infección primero solamente a nivel del parénquima pulmonar, va a pasar ahora a nivel de la pleura. Entonces, esto genera una infección también y una inflamación, favoreciendo a la formación del derrame. Entonces, a la cabeza siempre enfermedades infecciosas que generan derrame pleural, tenemos que pensar en un derrame paraneumónico. Y cuando estas se van a ir complicando cada vez más, el tiempo del derrame va a ir aumentando, ¿no? Esto puede generarse a formarte también un empiema, ¿no? Que vendría a ser ya la acumulación de pus, ¿no? Sustancias purulentas que van a existir ya en la cavidad pleural. Ya no solamente eres líquido, sino también va a ser detritos, van a ser células, macrófagos que van a estar ahí, ¿no? Bien, ahora, como segunda causa tenemos la tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis principalmente es pulmonar, ¿no? Pero dentro de las formas extrapulmonares de la tuberculosis, como primera cabeza tenemos el tipo de derrame pleural, ¿no? Junto con la ganglionar vendrían a ser causas muy frecuentes de tuberculosis extrapulmonar. Entonces ahí tenemos algunas enfermedades infecciosas, infecciones virales, micosis, también las infecciones por hongos o parasitosis ya de manera mucho más alejada, ¿no? Pero en lo que debemos siempre pensar cuando hablamos de derrame pleural por aumento de permeabilidad es en derrame paraneumónico y en nuestro país tuberculosis, claro está por la frecuencia y la alta prevalencia de esta enfermedad. Bien,
Otras causas de aumento de la permeabilidad, es decir, inflamación, principalmente a nivel de los vasos, tenemos las enfermedades neoplásicas. Y ustedes recordarán que una neoplasia, realmente cual fuera el caso, es un proceso inflamatorio también crónico en la que nuestro cuerpo está respondiendo a la aparición de células pues oncológicas, con alteraciones genéticas, pero que aún así nuestro cuerpo trata de responder. Entonces esa respuesta es inflamación, ¿no? Entonces es una inflamación crónica, cualquier proceso neoplásico. Y esto por eso favorece también el aumento de la permeabilidad de los capilares. Dentro de ellas tenemos el mesotelioma, que como tal vendría a ser la neoplasia del mesotelio, que es el tipo de epitelio que está recubriendo lo que vendría a ser el espacio pleural. Y metástasis, principalmente la de mama y la de pulmón, ¿no? O sea, primero comenzó como una neoplasia pulmonar, pero que luego ha hecho metástasis a nivel del espacio o la cavidad pleural. Bien. Otros ejemplos tenemos las colagenopatías vasculares, principalmente enfermedades inmunológicas como es la artritis reumatoide, que complicaciones ya sea por la propia enfermedad o incluso también por los medicamentos, como es el metotrexate, puede causar una pleuritis reumatoidea, ¿no? También una pleuritis a nivel, es decir, una infección, una inflamación. Acá una inflamación crónica del espacio pleural. Lupus, que también entre las complicaciones, también pueden causar pleuritis. Y el síndrome de Sjögren, que también es una enfermedad em, inmunológica, ¿no? Dentro de las quelogenopatías vasculares. Y bueno, tenemos el hemotórax, que también vendría a ser un tipo de derrame. En este caso ya no vendría a ser, es un líquido, pero es un tipo especial o particular de líquido, ¿no? Acumulación, en este caso, de la sangre como tal en la cavidad pleural. Y dentro de las principales causas que siempre debemos pensar, vendría a ser de un origen traumático, ¿no? Es decir, un accidente que haya tenido el paciente o algún corte que le hayan hecho, por ejemplo, a nivel del tórax, también pueden favorecer esta acumulación de sangre a nivel pleural. Pero de entre otras causas que también debemos descartar, siempre pensando, por ejemplo, la etiología, si una persona mayor, una persona que tiene antecedentes de la exposición, como por ejemplo de sustancias como el asbesto o el sílice, que son causas importantes o factores de riesgo para los mesoteliomas, o quizás una persona fumadora, ¿no? Que puede tener algún tipo de neoplasia pulmonar y que ha hecho metástasis a nivel del espacio pleural. También tenemos por eso que descartar cualquier origen neoplásico, ¿no? Principalmente en personas mayores. Bueno, y otra de las causas que también vendría a ser la embolia pulmonar, ¿no? Una embolia pulmonar es principalmente dada porque el desprendimiento, en este caso, de un trombo que se haya generado en alguna otra parte de nuestro cuerpo, principalmente la famosa trombosis venosa profunda, ¿no? Bien. Ahora, vamos con la tercera mecanismo fisiopatológico que vendría a ser la alteración y drenaje linfático. Nuevamente, recordamos, el, el drenaje linfático, es decir, ya hemos dicho que cumplen un papel muy importante para la evacuación y la expulsión del líquido, ¿no? Que se está generando en el espacio pleural. Entonces, ¿qué puede alterar este drenaje linfático? Y acá tenemos un conjunto de patologías. Primero, una inflamación, no como tal de lo que vendría a ser esto, los capilares linfáticos, ya sea una linfagitis que puede generar también, como por ejemplo la filariasis, tumores malignos que sabemos que siempre tienen alteraciones o van a generar compromiso en el drenaje linfático. Y cuando, por ejemplo, hay una alteración, una formación de un derrame, cuando es causado por una alteración del drenaje linfático debido a tumores malignos, se conoce o se da el denominio de un derrame maligno a este tipo de derrames generados por tumores malignos que alteran el componente de drenaje linfático, ¿no? También linfedemas, principalmente estos en vistas a enfermedades como la enfermedad de Milroy o la enfermedad de linfangiectasias, que bueno, son ya un poco más raras, ¿no? Que más frecuentes, como mencionó, es buscar siempre tumores o neoplasias que estén alterando el drenaje linfático. Bien, otra de ellas es el quilotórax, quizás alguien lo ha escuchado. El quilotórax se vendría a dar cuando hay una acumulación de líquido linfático en el espacio pleural,
principalmente dado por esta ruptura del conducto torácico, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos la toracocentesis, que ya les había mencionado, es el procedimiento que realizamos para estudiar el líquido pleural, vamos a encontrar este aspecto lechoso, ¿no? Pareciera realmente una leche que estamos extrayendo, ¿no? Con la jeringa, ¿no? Entonces, esto es algo clásico que encontramos en este tipo de ejemplos como es el quirotórax, ¿no? Y bueno, a nivel laboratorial, para poder diferenciarlo con el otro que es el pseudoquilotórax, es que aquí sí, en el quirotórax, los triglicéridos son altos, son mayores de 200 miligramos por decilitro, cosa que es diferente en el pseudoquilotórax, porque en el pseudoquilotórax esto se vendría a dar principalmente por derrames crónicos, ¿no? Por enfermedades crónicas, como por ejemplo el de la artritis reumatoide, en la que aquí el triglicérido no es el que está alto, sino es el colesterol el que va a estar alto. Entonces, esa, por ejemplo, es una diferencia que podemos hacer laboratorialmente, como lo menciono, ¿no? Clínicamente es difícil poder diferenciar entre un kilotórax o un pseudokilotórax, ¿no? Bien, chicos. Bueno, vamos a explicar un poco ya la clínica, que ya estamos un tanto finalizando, ¿no? Esta clase. Así es que vamos a ver. Síntomas y signos. Primero vamos a estar con los síntomas. ¿Bien? Dentro de los síntomas clásicos de un derrame pleural vendría esta la disnea, ¿no? La disnea, como ya les había mencionado, es la dificultad respiratoria que tiene la persona. ¿Por qué? En el caso del derrame pleural, y acá es lo que voy a dibujar para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Nosotros tenemos pues acá, ¿no? Nuestro hemitórax acá derecho, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Cuando acá está nuestro pulmoncito. Pero ¿qué pasa cuando no hay un derrame pleural? Vemos de que toda esta cavidad o todo este espacio va a estar lleno de líquido, ¿no? De líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente el pulmón no va a poder expandirse de una manera normal, que lo normal sería esto, pues todo esto vendría a ser el pulmón, y tanto cuando hace el proceso inspiratorio y se llena todo, y cuando hace el proceso expiratorio también, pues, ¿no? Entonces, esta correcta expansión, es decir, cuando hay una insuflación y cuando hay una exuflación, una salida, está dentro de lo normal, pero cuando hay un derrame, como miran, ¿ustedes creen que en el proceso de inspiración el pulmón se va a poder expandir de una manera correcta? Claro que no. Entonces va a haber menos volumen respiratorio. Y al haber menos volumen respiratorio, entonces a los asinos pulmonares les va a llegar también menos aire, ¿no? Menos oxígeno. Y con esto, por ende, el proceso como tal de la ventilación y el intercambio entre oxígeno arterial, ¿no? Que existe, ¿no? Que está pasando versus la sangre no sí oxigenada no se va a poder dar de una manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una correcta ventilación debido a esta dificultad, porque no permite la expansión, la acumulación de líquido. Es por eso que explica la presencia de la disnea o la dificultad respiratoria, ¿no? Ahora, el dolor tipo pleurítico, que ya hemos dicho, tiene estas características. Es un dolor que va a aumentar con la inspiración. ¿Por qué? Porque aquí en el gráfico es bastante, podemos entenderlo, ¿no? Cuando la persona en su pulmón se debería expandir, pero como no puede, y recordemos que esta parte de la pleura, ¿no? La pleura visceral va a ser, en este caso, va a ser dañada, ¿no? Porque hay un aumento de esta cantidad de líquido. Entonces, esto va a generar ese dolor que va a presentar el paciente, ¿no? Porque recordamos las dos capas de la pleura, una pleura parietal y la otra visceral. La que duele es la pleura parietal. Entonces, también hay, por la gran compresión del líquido, también va a haber un daño constante y estimulación de receptores dolorosos, ¿no? A nivel de esta pleura parietal, y que esto genere dolor, ¿no? Por esta acumulación grande de líquido. Bien, recordemos que en un proceso de tipo de derrame podemos tenerlos en los dos tórax, ¿no? O sea, en el hemitórax derecho o en el tórax izquierdo. Pero es más frecuente, principalmente, y aquí también lo voy a poner, es más frecuente que sea unilateral, ¿no? Por ejemplo, unilateral cuando el derrame sea de tipo exudado. Mientras que esperamos encontrar un derrame de tipo bilateral
es decir, en los dos, cuando el tipo de derrame es transudado. Entonces, es bueno como una pepita ahí que les doy, que ustedes pueden recordar siempre, ¿no? Cuando me hablan de que el paciente tiene solo en un tórax, digo, bueno, es exudado. Y ahí digo, ¿será por un aumento de la permeabilidad o será por una alteración del drenaje linfático? Ya voy acortando mis posibilidades. Y si es que es bilateral, es de un trasudado. Entonces, esto puede ser por una alteración, ya sea una disminución de la presión oncótica o por un aumento en la presión hidrostática. ¿Bien? Entonces, es por eso que nos dice localizado, dependiendo de cuál podría ser la etiología del derrame. Entre otros, tenemos la tos. La tos que bueno, principalmente vendría a ser una tos seca, ya que el parenquima pulmonar acá no va a estar afectado, ¿no? También tenemos que puede presentar fiebre, si es que este está acompañado de un proceso infeccioso, una expectoración, como por ejemplo si es que al inicio fue una neumonía, ¿no? Tiene un proceso principalmente de tos, pero en este caso sí con esputo, ¿no? Y la formación de edemas y hiporexia en otras partes del cuerpo, ¿no? Edemas, por ejemplo, que pueden estar acompañadas de la cirrosis en otras partes del cuerpo y no solamente a nivel de la cavidad pleural. Hiporexia, la disminución del apetito, también puede estar acompañada y explicarnos por qué se está generando el derrame, ¿no? Bien, ahora, dentro de lo que vendría a ser los signos, es decir, lo que nosotros podemos evidenciar, vamos a tener esta tablita que es muy importante. Que quizás esto, bueno, acá lo central es explicar la fisiopatología, pero ya próximamente, quizás cuando van a hacer semiología, o ya lo han hecho, van a poder identificar estos signos que son clásicos de un derrame pleural. Y cuando ustedes van a examinar a su paciente, van a tener que hacer esto para decir, mi paciente sospecho que tenga un derrame pleural. Entonces, primero, con la inspección, es decir, cuando nosotros miramos a nuestro paciente, ¿cómo vamos a verlo? Esto principalmente se va a dar cuando hay un derrame bastante evidente, ¿no? Un derrame masivo, se podría decir así. Cuando vemos que en un hemitórax, o puede ser en ambos, vemos de que va a haber algo sobresaliente, ¿no? De un hemitórax, es decir, un abombamiento. Y este abombamiento principalmente se va a dar porque es tan abundante la acumulación de líquido que hay a nivel de un tórax que se está generando esto, en este caso, visiblemente nosotros podemos ver de que hay algo ahí acumulado, que quizás puede ser cantidad, en este caso una masa, puede ser un tumor o puede ser un líquido, ¿no? A la simple vista no podemos realmente determinar si es sólido o líquido, pero vemos de que hay algo aquí que se está acumulando, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la inspección. A la palpación, es decir, yo voy a ir con mis manos y voy a, en este caso, examinar la parte torácica. Entonces, se ponen las dos manos en lo que vendría a ser en la parte posterior, principalmente de los ambos hemitórax, y nosotros le pedimos al paciente de que pueda inspirar y expirar. Entonces, vamos a ver de cómo es que una correcta expansión en ambos hemitórax se deberían expandir, ¿no? Es decir, la cantidad de diferencia que debe existir es igual entre ambos cavidades hemitórax, ¿no? Pero cuando hay un proceso de derrame, como ya hemos explicado en esa imagen, el pulmón no se va a poder expandir porque hay esa acumulación de líquido que no le permite al pulmón expandirse de una manera correcta. Entonces, cuando nosotros palpamos y ponemos nuestras manos ahí, vamos a ver cómo un pulmón sí se expande y cómo el otro está quieto, no le pasa nada, pareciera que no está funcionando. Entonces, eso es una disminución de la expansión, algo que está relacionado con un derrame pleural. Las vibraciones vocales, nuevamente ponemos nuestras dos manos, le decimos al paciente que puede decir A, puede decir E, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo ahí las vibraciones vocales, es decir, la vibración que sentimos con nuestras manos, mientras que quizás en un hemitórax, el que no tiene problema, vamos a sentir las vibraciones, mientras que en los otros vamos a ver de que no sentimos esta vibración. ¿Por qué? Porque todo ese líquido no permite que pasen las vibraciones vocales. ¿Bien? En la percusión, bueno, en este caso lo que vamos a utilizar vendría a ser como tal el proceso de percusión, que lo van a ver quizás más adelante ya o recordarán si es que lo han visto, es que recordemos que en nuestra cavidad torácica, cuando nosotros hacemos la percusión, esta vendría a ser sonora, ¿no? Pero cuando hay una acumulación de líquido en esta parte específica, ¿cómo vamos a ver de cómo es sonoro, sonoro, sonoro? Y después vemos de que suena
mate, ¿no? Es decir, esta diferencia en la tonalidad cuando nosotros hacemos el proceso de percusión, ¿no? Y bueno, la auscultación, que quizás es algo más clásico que hacemos de una manera más rápida, ponemos nuestro estetoscopio y vemos el pase del murmullo vesicular cuando el paciente está inspirando y expirando. Y es algo clásico que encontremos que el murmullo vesicular esté disminuido, es decir, nosotros no escuchemos o escuchemos levemente el paso del aire, ¿no? Mediante nuestro estetoscopio, ¿no? Bueno, otras hallazgos que también podemos encontrar es una higofonía que vendría a ser encima del derrame, ¿no? Bueno, esto va a ser algo más detallado ya en el curso de semiología que van a verlo, ¿no? Pero cuando lo menciono y lo he traído acá, principalmente porque ustedes en los casos clínicos siempre les van a dar quizás algún dato de los síntomas o algunos datos de los signos. Entonces, a partir de ellos dicen, yo sospecho de que estamos ante un derrame pleural. Bien. Bueno, aquí en estas imágenes, por ejemplo, esto es cuando se hace el proceso de la expansión. Como les mencioné, acá se ponen las dos manitos, las dos manos en ambos hemitórax y vemos de cómo es que estas, vamos a ver, boom, se van a expandir. Al momento de expandir, nuestros dedos se van a separar y después regresan a lo normal. Esto vendría a ser el proceso de percusión. Como hemos dicho, vamos a escuchar que es en sonoro, 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 y boom, cuando está en la parte del derrame, escuchamos que está mate, ¿no? O sea, la fuerza o esa tonalidad disminuye. Bien. Y aquí el proceso de la auscultación con nuestro estetoscopio. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, bueno, eso, chicos, fue todo por el tema, la explicación del tema. Bueno, vamos a volver a nuestro caso clínico para poder resolverlo con la ayuda de ustedes. Ujú. Ok, bien. Bueno, entonces, a ver, la primera preguntita, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué factores de riesgo presenta el paciente para desarrollar esta enfermedad? A ver, bueno, principalmente, ¿de qué enfermedad estamos hablando? El paciente tiene disnea, un síntoma que hemos visto, ¿no? El paciente tiene tos seca, importante. El paciente tiene un dolor torácico tipo plurítico, ya lo hemos visto, ¿no? Es un dolor localizado, ¿no? Sin fiebre, como que sin fiebre nos aleja, ¿qué? Nos aleja que sea un de origen infeccioso, ¿no? Dificultad respiratoria, el decúbito, no, al decúbito, importante. Bueno, quizás no lo han visto aún, pero les doy el datito. Cuando la persona tiene dificultad respiratoria cuando está echado, es decir, yo duermo, me echo, siento que el aire me falta, entonces, por ejemplo, necesito que me pongan varias almohadas, ¿no? Varias almohadas necesito. ¿Cómo se llama ese tipo de dificultad respiratoria? Se conoce como ortopnia, ¿no? Lo digo porque la ortomía es siempre lo clásico de que el problema es usualmente cardíaco, ¿no? A diferencia de que quizás el corazón, el problema solamente sea del pulmón, ¿no? Entonces, acá como que nos puede dar algo que nos oriente a eso, de que el problema es el corazón, porque tiene esta dificultad respiratoria en el decúbito, ¿no? Y durante esfuerzos mínimos, nuevamente nos dice, o sea, el paciente hace algo y siente que le falta el aire. Nuevamente esto nos orienta más a un origen cardíaco. Ya lo van a ver seguro posteriormente en las clases que van a comenzar de cardiología. Y ahí se van a quizás acordar más de mí cuando les hablo de estos dos signos importantes. Al examen físico tiene taquimia, la saturación baja, que nos hablan de un proceso ya no como tal de compromiso pulmonar. Y en el hemitórax derecho se evidencia disminución de la expansibilidad, matidez a la percusión y disminución del murmullo vesicular. Signos clásicos que hemos visto y que hemos explicado que nos relacionan a un derrame. Entonces, el paciente tiene un derrame pleural. Ok. Entonces, ¿qué antecedentes, chicos, ustedes me pueden mencionar de por qué estaría causándole el paciente el derrame pleural? A ver, les doy tres opciones. ¿Será por una alteración en la presión transpleural? ¿Será por un aumento de la permeabilidad? ¿O será por una alteración del drenaje linfático? Bueno, acá en la parte de los mecanismos fisiopatológicos, me estoy saltando, pero quiero que me respondan eso. ¿Cuáles serían esos tres mecanismos que estarían explicando este tipo de derrame en el paciente?
algunas opiniones, chicos. ¿Será por alteración de la presión transpleural, un aumento de la permeabilidad o una alteración del drenaje linfático? Muy bien, ahí nuestro compañero Joab nos dice que puede ser, ¿no? Eh, que puede ser por un mecanismo de una alteración transpleural, de una presión transpleural. Y es cierto, ¿por qué? Porque acá los factores de riesgo que nos preguntan acá, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Y bueno, acá les ayudo, ¿no? El tabaquismo. Tiene un tabaquismo de 40 años, tiene hipertensión arterial y tiene diabetes. A ver, chicos, esto para que lo pueda recalcar. El tabaquismo afecta, si bien es cierto, claro, siempre lo relacionamos a un problema de cáncer pulmonar y es sumamente válido. Además que el paciente también tiene 62 años. Es muy válido pensar en que quizás ahí podemos sospechar una neoplasia. Sí, cierto. Pero vemos de que hay otros componentes, como es la hipertensión arterial y diabetes. Entonces, tanto ese tabaquismo como la hipertensión arterial y diabetes son importantes factores de riesgos para que la persona genere una enfermedad conocida como una insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente lo que está pasando acá es que por estos antecedentes importantes, eh, probablemente haya desarrollado una insuficiencia cardíaca. ¿Y es por qué? Porque además tiene clínica de una insuficiencia cardíaca como es dificultad respiratoria al estar en decúbito, conocido como ortopnia, y también cuando hace un esfuerzo mínimo. Entonces, si bien es cierto al inicio nos decimos, bueno, esto es pulmonar por el dolor torácico tipo plurítico, pero vemos de que hay otros síntomas que nos hablan de que el compromiso también es cardíaco. Entonces, nosotros hemos explicado que, claro, el corazón cuando está afectado también genera problemas al pulmón. Y hemos dicho que esta principalmente es dada ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo de la insuficiencia cardíaca que genera un derrame, chicos? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la insuficiencia cardíaca genera derrame? Claro, muy bien, Joan, por un aumento de la presión hidrostática capilar. Ujú. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro paciente, ¿no? Tiene una insuficiencia cardíaca, esto ha generado que un aumento de la presión hidrostática capilar y esto genera la salida de líquido del espacio vascular al intersticial generando el derrame, ¿no? Entonces, este vendría a ser, en este caso clínico que hemos detallado, importante, por eso cuando hablamos de derrame, hay muchas causas de derrame, pero siempre tenemos que centrarnos en decir qué es la etiología probable, ¿no? Siempre la etiología probable relacionado a cuál es el mecanismo fisiopatológico que está explicando el derrame, ¿no? Bien, chicos, eso sería todo por esta clase. No sé si tengan alguna consulta, duda. eh, Gustoso de poder responderlas en este momento, chicos. Bien, chicas. A ver, eh, a ver, tengo una duda. En un paciente con insuficiencia también termina en la presencia de edema intersticial, o sea, se manifiesta de dos maneras. Ok, cuando hablamos realmente edema intersticial, a ver, para poder aclarar mejor ese término, ¿no? Recordemos de que nosotros tenemos vascular, que es el intersticio, y tenemos el intersticio, ¿no?
que vendrían a ser espacios realmente como de espacios extracelulares, ¿no? Tenemos la célula y el espacio extracelular vendría a ser vascular o intersticial. Entonces, la sangre tiene un componente de líquido, ¿no? Cuando este líquido sale de la sangre hacia la parte intersticial, es ahí donde se genera un edema. Ahora, este edema, o sea, ese es el concepto de edema. Cuando nosotros hablamos de derrame pleural, es un edema, pero que se genera en la cavidad pleural. O, por ejemplo, podría ser cuando es una citis, es un edema, pero que se genera a nivel del peritoneo. O cuando, por ejemplo, vemos bueno, como tal, el edema pretibial, que es en los pies, es un tipo de edema. Entonces, o sea, todo es edema, pero depende del lugar en donde donde se dé. Es decir, la insuficiencia cardíaca genera edema a nivel de la pleura, sí, pero la insuficiencia cardíaca también puede generar edema a nivel peritoneal y por ende una ascitis, sí. ¿La insuficiencia cardíaca puede generar un edema pretibial? Sí. Entonces, la insuficiencia cardíaca, como está conectado, o sea, el corazón está conectado realmente a todo nuestro cuerpo, tanto por la parte pulmonar como la parte por la aorta, ¿no? A nivel sistémico, realmente el edema se puede generar en cualquier parte, en cualquier cavidad que se aloje, principalmente, como hemos mencionado, en la parte de las serosas, como es la pleura, como es el peritoneo, ¿no? O a nivel, en este caso, también sobre todo por insuficiencias venosas, ¿no? Por este aumento de la presión venosa que hemos dicho capilar, sobre todo a nivel de nuestras piernas, ¿no? También se genera edema. Entonces, la insuficiencia cardíaca genera un edema que puede localizarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que como tal, el tema de hoy día es derrame pleural, entonces lo relacionamos más a la manifestación solamente de la pleura, ¿no? Para poder entenderlo, pero no, la insuficiencia cardíaca termina generando edema en cualquier parte de nuestro cuerpo, la verdad. Ujú. Ok, yo, gracias. Pero el tema de insuficiencia cardíaca es todo muy lindo. Lo van a ver, sí, lo van a ver en las clases y ahí les van a explicar incluso cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, se relaciona más el pulmón, cuando es la derecha, se relaciona más tema sistémica y ahí los diferentes tipos, ¿no? Es chévere el tema. Ok, chicos, otra consultita más. Bueno, creo que chicos, eso sería todo. Los dejo descansar para su otra clase que es a las 4:30. Muchas gracias por haberse conectado. Y bueno, cualquier duda siempre estamos atentos para poder ayudarlos. Gracias, chicos. Que tengan bonita Navidad.